Ya se encuentra con nosotros David Pérez Esparza. David, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Azul? Buenas noches, a tus órdenes, un gusto saludarte. Un gusto saludarte, David. Gracias por tomarnos la llamada, pues para dimensionar este problema. Pero justo comentaba aquí con Juan que antes de irnos a los datos específicos de la evolución de la incidencia delictiva que tiene que ver con la violencia contra la mujer, me gustaría que nos platicaras un poco de las iniciativas que se han tomado y que ya observan ciertos resultados en materia de, pues, para llegarse, digamos, los datos, las fuentes, cómo cruzarlas. Ustedes tienen el Registro Nacional de Detenciones, que cumple un año, y el sistema multifuente. David. Sí, Azul, pues en efecto, como platicamos hace un año ya, el tiempo pasa muy rápido. Sí. Lanzamos en ese momento lo que llamamos el Registro Nacional de Detenciones. Es un proyecto muy interesante que básicamente pone a México a la vanguardia. Es un proyecto en el que permite a los mexicanos saber a través de una página de internet quién, cómo, cuándo, dónde y por qué es detenido en tiempo real en todo el país. Es una fuente muy importante de inteligencia, además una fuente, por supuesto, que está orientada a proteger los derechos humanos de las personas. Y bueno, este es un registro nacional que ya, digamos, tiene un año, lanzamos en noviembre de 2019, y justo hace unos días, ahora que es noviembre de 2020, ya comenzamos a, digamos, a este primer año a terminar completamente el desarrollo de este registro. Ya está funcionando y ya nos ha dado, digamos, unos datos importantes sobre cómo funciona la criminalidad a través de las detenciones. Eso por un lado. Otro proyecto muy importante que hemos impulsado desde la Secretaría, desde el Secretario Ejecutivo, es lo que hemos llamado Sistema Multifuente. El Sistema Multifuente esencialmente es una herramienta que está diseñada para que se unan distintas fuentes de información, por ejemplo, llamadas de emergencia al 911, el Registro Nacional de Detenciones mismo, el 089, el informe policial homologado. Y esto, todo lo que te comento, tiene la intención, el objetivo de digamos, contar con mayor certidumbre sobre la incidencia delictiva a nivel nacional, ¿no? Como tú sabes, hasta ahora la incidencia se mide a través de carpetas de investigación, y eso es bueno y malo, porque las carpetas de investigación pues, no reflejan con total absoluta realidad lo que ocurre en el país. Y bueno, el sistema multifuente justamente es un instrumento que está orientado a que los policías cuenten con mejor información para tomar decisiones. A ver, nada más antes de pasar a otra cosa, si nos pudieras profundizar un poco más de qué les permite esa herramienta, a diferencia de las carpetas de investigación o de las averiguaciones previas. Perfecto. Las carpetas de investigación, como tú sabes, te doy aquí un estimado muy general. Según el INEGI, hay 33 millones de delitos que se cometen en todo el país. 33 millones es nuestro universo. Algunas fiscalías en el país lamentablemente se niegan a abrir carpetas de investigación o no abren las carpetas de investigación de manera suficiente. ¿Eso qué significa? Que muchas personas prefieran no ir a denunciar. Como te imaginarás, eso significa, por supuesto, la llamada cifra negra. Ese es un problema importante porque naturalmente hace que no contemos con inteligencia completa sobre el proceso, sobre el fenómeno. De los 33 millones de delitos, apenas contamos con información de carpetas de investigación de algunos cuantos. Entonces, el sistema multifuente lo que hace es contar con información, digamos, con mucha mayor información. La carpeta de investigación además tiene una gran debilidad, que es justamente que nada más en el secretariado publicamos el estadístico. Por ejemplo, te decimos que hubo 15 homicidios en la ciudad X o 20 homicidios en la ciudad Y, pero no te decimos quién es la víctima, quién fue el victimario, dónde ocurrió, a qué hora ocurrió, por qué ocurrió y cómo ocurrió. El multifuente, como su nombre lo indica, formado de distintas fuentes, te permite, por ejemplo, aglutinar la llamada de emergencia, el parte policial, la denuncia, la visita en campo de la policía, la propia carpeta de investigación. Entonces, en lugar de tener una fuente, que actualmente la carpeta de investigación, tenemos 10, 11 fuentes y naturalmente, como es muy obvio, al tener más fuentes enlazadas a través de un folio único del caso, pues tenemos, digamos, una fuente de información mucho más robusta. 11 fuentes es mejor que una, ¿no? Naturalmente. Claro. Sin duda, David, pues 11 fuentes, mucho más información y mucho más certeza de los crímenes que se cometen en territorio nacional. Aún así, ¿se tiene alguna idea de a cuánto podría ascender la cifra negra? Sí, mira, las estimaciones son muy claras, son del INEGI, la mayoría de ellas.
Depende del delito, ¿eh? Por ejemplo, en temas sexuales y familiares la cifra negra ronda el 90 y tantos %. O sea, gran parte de los problemas de incidencia de violencia familiar, el Estado simple y sencillamente no se enteró, o acotaría yo, peor aún, no se quiso enterar. En otros delitos es muy baja. Por ejemplo, en el caso de homicidio, pues realmente como contamos literal cuerpos, se escucha muy feo, pero eso es la verdad. Como contamos cuerpos a través de una acta de función, ahí no hay, teóricamente no hay cifra negra. Hay unos delitos en medio, por ejemplo, que son muy buenos para medir la incidencia delictiva. El más típico es el robo de vehículos, ¿no? ¿Y por qué? Porque la gente a final de cuentas sabe que si, por ejemplo, me roban un vehículo y luego lo usan para asaltar o para matar, mover drogas, cuerpos o lo que tú quieras, pues tú sigues siendo responsable. Eso por un lado, y por otro, lo que es todavía más obvio, el tema del seguro. Si tú no denuncias ante la Fiscalía el robo de vehículos, nunca te dan el seguro, ¿no? No te dan el dinero, digamos, que aseguraste tu vehículo. Entonces hay delitos como ese, el robo de vehículos, donde tampoco hay mucha cifra negra. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con crimen organizado, y peor aún, temas sexuales, por ejemplo, violación, hostigamiento, pues ahí la cifra negra es altísima, ¿no? Por obvias razones. Y bueno, y a pesar de la cifra negra, de todas maneras, viendo los datos que la propia Comisión Nacional de Información da, en materia, por ejemplo, de violencia familiar, ahí tendríamos, a diferencia de en otros tipos de delitos que tiene que ver con violencia hacia la mujer, hay una creciente o es donde encontraríamos de los mayores problemas. Sí, justamente por eso, ejemplo que tú comentas ahorita, Azul, el tema de violencia familiar, ese es un gran ejemplo de por qué no tenemos que medir carpetas de investigación. Si tú estimaras el problema de violencia de género por carpetas de investigación, te darías cuenta que somos Suiza, somos Dinamarca, no tenemos problemas, ¿no? Cuando ya lo haces por llamadas de emergencia, claro, es otra realidad completamente distinta. Realmente las llamadas de emergencia son, por ejemplo, en algunos municipios, te pongo un ejemplo, 15 o 20 veces más que las carpetas de investigación por el mismo delito. Por eso la importancia del multifuente, justamente, porque el sistema lo que hace es poner en claro que no todas las fuentes son buenas para todos los delitos todo el tiempo. Si tú tienes un folio único del evento, lo que haces es contar con la mejor información de cada una de las fuentes. En temas sexuales, sería ilógico suponer que las carpetas de investigación algún día van a ser buena fuente. Simplemente no, porque la gente no va a denunciar a su esposo por violación en el MP. Puede que sí lo denuncien en el 911, en el 911, pero muy pocas veces los temas sexuales se llevan a la fiscalía, porque naturalmente está esa idea, con justa razón, que muchas veces lamentablemente sigue ocurriendo la doble victimización, ¿no? Claro. O el MP que no le cree a la esposa que la violaron, o sea, hay muchos temas ahí culturales y eso es muy lamentable, pero hay que reconocerlo. Y el multifuente lo que hace justamente es detectar esas debilidades de algunas fuentes y fortalecer, ponderar, digamos, en positivo las fortalezas de otras fuentes sobre un mismo delito. Pues casi nos tenemos que despedir, David, pero me gustaría cerrar retomando esto que dices, porque justamente se vuelve importante a la luz de una de las demandas que han habido en los últimos tiempos, que es que se pueda tipificar adecuadamente un delito, sobre todo en relación a la mujer. No es lo mismo el homicidio a una mujer que el feminicidio, y este tipo de herramientas te lo permitiría. Totalmente, te permitiría no nada más tipificar, que digo, eso es lo más natural, lo que tú dices me parece que es lo más oportuno, pero te permitiría hacer algo que tristemente en este país hasta hace poco no se hacía, que es prevenir. Claro. Imagínate que yo tuviera, por ejemplo, información sobre dónde están ocurriendo la mayor cantidad de llamadas de emergencia por hostigamiento, por acoso. No sorprendería que son lugares que si no lo atiendes como Estado, en 5, 6, 7 meses podrían terminar siendo un homicidio o un feminicidio. Claro. Entonces, esa es parte de la justicia cívica y es aquí donde se embona con otro proyecto del secretariado. Si las policías en el país están informadas, saben reaccionar bien, no se trata de arte, de magia, podemos hacer mejores políticas públicas, naturalmente, ahora sí, basadas en evidencia. Pues muy bien. Pues muy bien, David Pérez Esparza, muchísimas gracias por estar con nosotros hablándonos de este tema que es muy importante, primero desde el punto de vista justamente de la evidencia, para luego pasar a lo que tiene que ver con la política pública. David. Les mando un abrazo y como siempre un gusto platicar con ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias, David.